Buenas noches, bienvenidos a Tribuna de la Historia. El tema a tratar en el coloquio de esta noche es el fracaso de la Revolución Industrial Española. Revolución que, como diremos luego en el guión de introducción, es algo así como la historia de una frustración, de unas raíces que habría que buscar en una serie de múltiples y complejos aspectos que deseamos que a lo largo de este coloquio vayan aflorando, sean tratados y puedan llegar a nosotros como mejor conocidos, más digeribles. Vamos a contar con 4 invitados que nos van a poner en sus justos términos las cuestiones que pudieron determinar ese fracaso supuesto, habrá que entrar también a tratar este punto, de la industrialización española, del por qué no somos una potencia industrial todavía. Contamos con la presencia de don Fabián Estapé, es catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona. Don Senén Florensa es profesor de Estructura Económica en la Complutense, es diplomático y es coautor de una gigantesca obra que precisamente en estos justos días está saliendo a la calle. Editado por el Banco Exterior de España, por el Servicio de Estudios Económicos, juntamente con los señores Viñas, Viñuela, Eguidazo y Pulgar, la política comercial exterior en España en el periodo comprendido entre 1931 y 1975. Don Gabriel Tortella es catedrático en la Universidad de Valencia y además es profesor excedente de la Universidad de Pittsburgh. Autor también de un libro importante, Los orígenes del capitalismo en España. Y don Ramón Tamames. Don Ramón es catedrático de la Universidad Autónoma y es diputado del Partido Comunista por Madrid. Hechas las presentaciones, vamos a centrar un poco el tema a través de unas imágenes que puedan servir como de ambientación y en un breve guión explicar un poco por encima lo que pudo ser el desarrollo industrial en España. La historia de los orígenes del desarrollo industrial en España es la historia de una frustración. Las raíces de esta frustración son múltiples y complejas y se extienden al ámbito político y social. A comienzos del siglo XX, España, rezagada en relación con la mayoría de las naciones de Europa, aparece como un país aislado de base eminentemente agraria. Las esperanzas suscitadas en el plano económico a lo largo del siglo XVIII se han desvanecido. En el periodo ochocentista se produce en nuestro país un importante despegue económico. A una etapa de recuperación sucede una fase de clara tendencia expansionista. El crecimiento acumulativo y sostenido de la población provoca la demanda de productos alimenticios y el desarrollo de la agricultura. Se roturan tierras abandonadas durante siglos y se introducen importantes mejoras en las técnicas de cultivo. Las sociedades económicas de amigos del país desempeñan en este campo una importante labor. La tierra es todavía la base principal de la riqueza. El liberalismo económico triunfa. El mundo se hace más pequeño cuando se rompen las trabas aduaneras que impiden el libre comercio entre las colonias y la metrópoli. En el interior de la península se suprimen los aranceles y mejoran los medios de comunicación. Se amplía y una industria incipiente comienza a desarrollarse. En 1808 la Guerra de la Independencia interrumpe este desarrollo. Tras los trastornos de la guerra, escribe un historiador de la economía, la Europa continental siguió el sendero inglés de industrialización y desarrollo económico, mientras que España se hundió en un marasmo de inestabilidad política, guerra civil crónica y represión económica. Aunque en el siglo XIX se consolida la revolución liberal y el acceso al poder de la burguesía, en el plano económico se produce un profundo estancamiento. Las transformaciones son lentas y rompen los esquemas que triunfan en el resto del mundo, donde las tradicionales estructuras agrarias se desplazan en beneficio de los nuevos planteamientos industriales. La España decimonónica intenta adaptar sus posibilidades económicas a las del resto de Europa. La industria presenta en nuestro país rasgos específicos que la diferencian del resto de las naciones europeas. Inglaterra es el modelo imposible y lejano. Las causas del subdesarrollo rebasan el ámbito económico y entroncan con viejas y seculares estructuras, sociales, políticas, religiosas, culturales, el individualismo exacerbado, el afán desmedido de expansión imperialista, el profundo retraso cultural. En el plano económico son decisivas las condiciones geográficas de la península. La escasez de recursos energéticos, las dificultades del transporte terrestre, la limitación del crecimiento demográfico en el XIX, la falta de capitales, la crisis de la hacienda
paliada a duras penas por las desamortizaciones y sobre todo la incapacidad de la metrópoli para adaptarse a las nuevas realidades políticas y económicas surgidas con la pérdida de las colonias. A mediados del siglo XIX, entre 1856 y 1864, se desarrolla en España el sistema bancario y se produce una importante expansión financiera. El ferrocarril se transforma en el principal campo de inversiones para algunos capitales nacionales y para las grandes empresas extranjeras. La construcción del ferrocarril y la compra de tierras desamortizadas parecen un método rápido y seguro de enriquecerse. Mientras los bancos y las empresas ferroviarias se multiplican, el capital industrial permanece estacionario. En el siglo XIX falta un mercado interior organizado y una división racional del trabajo, y existe desconexión entre los diferentes sectores de producción. El sector energético se desarrolla lentamente y la agricultura sigue aferrada a moldes tradicionales. Hacia 1850 la clase política y financiera cree que el incremento de los ferrocarriles producirá inevitablemente la industrialización. La decepción que provoca su falta de rentabilidad es enorme. Entre 1843 y 1875, la industria española se desarrolla en dos zonas de la península: Cataluña, donde el sector textil alcanza una importancia considerable, y la región cantábrica, principal centro siderúrgico y mecánico. La producción minera, hierro en Vizcaya, cobre en Río Tinto y plomo en Cartagena y Linares, incide en la economía nacional a través de los capitales que crea su exportación como materia prima. Los minerales españoles influyen poco en el desarrollo de la industria. A lo largo del reinado de Isabel II alcanzan importancia las construcciones navales, localizadas en la costa catalana y Vizcaya, y se mantienen las pequeñas industrias artesanas tradicionales. El Instituto Industrial de España, creado en 1841 para indagar las fuerzas productivas, realiza a lo largo de los años una importante labor. La Junta Directiva del Instituto crea una comisión encargada de realizar todas las obras que con mayor urgencia, mayor utilidad y menos dificultades pudiesen influir más directamente en la prosperidad pública. Los miembros de la comisión tenían una idea clara: España necesitaba por encima de todo desarrollar su industria para llegar a ser rica e independiente. Señor Estape, ¿fracasó o no fracasó la revolución industrial? ¿Partimos de un principio falso al titular este programa El fracaso de la revolución industrial? Bueno, a mí me parece que el título, sin matices, es falso. O sea que la revolución industrial, si se toma como patrón, al parecer, como se ha publicado en un conocido libro del profesor Jorge Nadal, como patrón el modelo inglés, pues diríamos que la realidad económica española en el 19 es discrepante en muchos momentos, es divergente, existe menor tasa de acumulación, menor transformación industrial, pero yo no creo que se pueda decir de este país que sea todavía, pues, esté en la fase primera de las de List y esté en la fase de la ganadería y el cultivo agrícola. Y ya a mediados del 19 creo que hay una industrialización en España concretada, esto sí, a unas zonas, regiones o nacionalidades, según sea el término, que eran concretamente Cataluña, el País Vasco y Asturias en partes. Ahí hay industrialización. Sus efectos difusores al resto de España son más lentos y más frágiles. Esto sí es cierto. Y diríamos también, yo, en mi opinión, en lo que he trabajado la materia desde la reforma tributaria de 1845, que pone las bases entonces modernas del sistema de extracción tributaria uniforme en España, que existió un grado aceptable de industrialización y, sobre todo, que esto ya era un hecho a finales del 19. Esta es mi opinión en este momento. ¿Cuál es su opinión? Bien, yo en términos generales coincidiría con lo que acaba de expresar el profesor Estape y en concreto en la obra que se acaba de mencionar del profesor Nadal, él señala que España es un caso peculiar, como puede haber otros, por el cual nuestro país no se cuenta ni entre los que él llama los first comers, o sea, los primeros que llegan a la revolución industrial y que por tanto son los líderes, digamos, en el movimiento industrializador, pero que ciertamente, si este no es el caso, tampoco es el caso de España, el de un país de los del grupo que él llama los latecomers, o sea, los países
que entran en procesos de industrialización ya adelantado el siglo XX y que se enfrentan a los problemas de círculos viciosos de subdesarrollo o, como ha habido otras terminologías, de desarrollo del subdesarrollo más que de desarrollo propiamente dicho, enfrentándose a unas condiciones en las cuales ya les es muy difícil ajustarse a los patrones de comercio internacional adecuadamente en vistas a una industrialización que les conduce a políticas forzadas de industrialización sustitutiva de importaciones, etc. Nuestro caso, pues, no es ni uno ni otro, sino, y para emplear una vez más la terminología del profesor Nadal, el de un país que inicia su revolución industrial con cierto retraso al de los países punteros, pero no excesivo, y un país que hace su revolución industrial que en cierta medida resulta efectivamente fracasada, pero únicamente en cierta medida, lo cual además conduce a una peculiar estructura económica en nuestro país, por el cual se dan distintas zonas que no son homogéneas en cuanto a su grado de industrialización, concentrándose la industria según el tipo del sector industrial en distintas zonas de España y dando lugar, con procesos que iremos viendo a lo largo del programa, me imagino, y específicamente con el crecimiento del proteccionismo, a un esquema de circulación dentro de nuestra economía que la llevan a una industrialización que ciertamente existe, y en este sentido no se puede decir en absoluto que nuestra industrialización es un fracaso sin paliativos, pero que configuran una estructura económica peculiar que quizás únicamente en nuestros días estamos transformando muy a fondo para ajustarnos a patrones de los que se habían ido desarrollando en estos países punteros en el proceso industrializador. ¿Fracaso o no de la revolución industrial? Yo creo que el título está bien puesto si estamos hablando del siglo XIX. Yo estoy de acuerdo con Jordi Nadal en que hay un fracaso auténtico. Fracaso en el siguiente sentido. No quiere decirse que en términos absolutos España se empobreciera o se desindustrializara durante el XIX. Quiere decirse que relativamente al resto de Europa la distancia entre la renta nacional española y la renta nacional de los países vecinos, tales como Francia, Inglaterra, Alemania, aumentó. Lo cual no quiere decir que la renta española disminuyera en términos absolutos. Entonces, desde este punto de vista, sí hay un fracaso. Nos distanciamos más y es un distanciamiento que todavía estamos pagando hoy y que todavía nos está preocupando. Es decir, estamos en el siglo XX, intentamos de una manera u otra recuperar el terreno perdido. Yo no creo que recuperemos el terreno perdido, pero lo que sí hacemos es mantener la misma distancia que se crea en el siglo XIX. Como le dice la reina Roja en Alicia en el País de las Maravillas, corremos todo lo que podemos para estar en el mismo sitio. Eso es lo que nos ocurre en el siglo XX. En el siglo XIX perdemos puestos. Pero hay otro sentido también en el cual hay fracaso. Hay fracaso porque hay intento consciente por parte de varios grupos, el Estado, intelectuales, políticos, de industrializar el país. Y el país no se industrializa, en el sentido de que al final, en fin, citando cifras tan elementales como la población activa, pues al final del siglo XIX el 60% o más, pero del orden del 60 o 70% de la población activa está en la agricultura. Evidentemente no nos hemos industrializado. La industrialización es un fenómeno claramente de las décadas centrales del siglo XX. De modo que, para sintetizar, yo creo que si nos referimos al siglo XIX, efectivamente hay un fracaso en estos dos sentidos, de distanciamiento y de que no se cumplan los planes o los proyectos que había previstos. Señor Tamames, su opinión. Yo creo que toda apreciación de fracaso o éxito debe tener en cuenta el punto de referencia con el cual se hace la comparación. Y claro, hacer la comparación con la Gran Bretaña, con Inglaterra, a mí me parece que es desconocer las circunstancias muy distintas de los dos procesos. La revolución industrial en Inglaterra, que generalmente los historiadores ponen su comienzo en 1780, por poner una fecha, tiene, por así decirlo, unos elementos de base muy claros. Tiene una revolución política en 1688 que establece los principios de una democracia de sufragio, aunque fuera limitada.
En 1702 se produce la unión de Inglaterra y Escocia, la formación del mercado común británico. En 1780 ya Inglaterra está en los comienzos de la revolución industrial con el empleo de la máquina de vapor, y las guerras napoleónicas lo que hacen es acelerar este proceso. Y la revolución industrial coincide con la hegemonía política británica de un país que se convierte en el país líder del mundo. En cambio, en España estamos en otra, digamos, onda histórica, a principios del XIX y finales del XVIII, y es precisamente casi lo contrario, es decir, la emancipación de las colonias. Se pierden las colonias, que podrían haber sido una pieza importante para la revolución industrial, como lo fue para Inglaterra. La revolución inglesa, revolución industrial inglesa, sin la India es incomprensible, sin la colonización de la India. Luego, nuestro proceso de ajuste político del antiguo régimen a la democracia de sufragio es un tormento, dura un siglo. Y claro, es el ajuste que se produce con las guerras carlistas, el paso del antiguo régimen a un sistema democrático, que todavía estamos en ello. Y luego la desamortización de la tierra, el cambio del régimen de propiedad de la tierra, que en Francia pues es muy rápido y tiene consecuencias importantes con la Revolución Francesa. En España pues es un proceso que, como dice el profesor Nadal, es un proceso a la inversa. En cierto modo, los más ricos expropian a los más pobres. Y claro, eso es otro elemento negativo para el ensanchamiento del mercado. Y luego, finalmente, por no alargarme, creo que el desarrollo ferroviario es un proceso también muy distinto del de otros países de Europa, pero yo diría que hay un elemento quizá muy importante, que es una burguesía poco emprendedora en general, muy ligada todavía a la aristocracia de la tierra, y en los casos más avanzados, pues no precisamente muy identificada con el problema general de la expansión industrial del país entero, de toda España, muy ligada a problemas más localizados. Hagamos un alto, el profesor Tortella no está de acuerdo plenamente, me parece. Sí, yo tengo estoy de acuerdo contigo, Ramón, en la cuestión de la burguesía española. Yo creo que efectivamente la has caracterizado muy bien en muy pocas palabras. En cuanto a la desamortización, yo creo que se ha escrito mucho sobre la desamortización y se han dicho generalidades o generalizaciones que no están justificadas por los hechos. Yo no creo que la desamortización sea una reforma agraria progresista, pero tampoco creo que sea la expropiación de los pobres por los ricos. Es un fenómeno de la desamortización española que es universal en el siglo, bueno, no universal, pero en fin, muy general en el siglo XIX. Es algo parecido a lo que ocurre, al fin y al cabo, en Inglaterra, con primero la nacionalización de la expropiación de los monasterios, con la reforma, vamos, no con la reforma protestante, sino con la creación de la Iglesia anglicana y la separación de la Iglesia romana bajo Enrique VIII, algo parecido a lo que ocurre en Suecia y el norte de Alemania con el protestantismo, con la expropiación de la Iglesia católica, y luego en Inglaterra característicamente con los cerramientos o enclosures, con la reforma agraria de la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII, la desamortización mexicana, que es casi exactamente paralela a la española, el Risorgimento italiano, es decir, la nacionalización de los bienes comunales y de la Iglesia, característicamente la desvinculación de los bienes de la nobleza y su, digamos, paso a manos privadas, como ya Jovellanos además había apoyado, pues es una cosa que en España no tiene nada de particular, es un fenómeno bastante general y yo creo que se ha hinchado mucho el perro de la desamortización. Lo que ocurre en España ocurre en casi todos los demás países, es una etapa más de esa liquidación del feudalismo, entre comillas, de la que tanto se habla. No creo que tenga tanta importancia como se le ha dado. Yo creo que tiene bastante importancia, en mi opinión, y claro, la desamortización al fin y al cabo es un cambio que no fue tan súbito tampoco, porque se produjo en varias ondas del patrón, del régimen de distribución de la propiedad de la tierra, y es el nacimiento de nuestro proletariado agrícola. España no era un país de proletariado agrícola, y sin embargo con la desamortización, aunque yo admito muchas de las cosas que ha dicho Tortella, en el sentido de que efectivamente hay paralelismos. Pero en el caso de España la desamortización coincide con una fase en la que no hay proceso de industrialización, mientras que en Inglaterra la situación es muy distinta. El proceso de concentración de la propiedad, de los cercamientos, etcétera, coincide con la onda de desarrollo industrial, de hegemonía política, mientras que aquí
Es una etapa de estancamiento económico, de luchas, de guerras civiles, de problemas financieros, que también habría que analizar lo que representan los problemas financieros, la complicación enorme del siglo XIX en términos financieros, que es una especie de pesadilla permanente. La historia de la hacienda española es una pesadilla permanente. El profesor Tamames ha señalado una serie de puntos que sería interesante el tratar de uno en uno, porque aquí puede estar la clave del éxito o del fracaso de este desarrollo industrial. Antes queremos hacer notar que el profesor Nadal, a quien todos ustedes, me parece, han citado, sí. Evidentemente nuestro deseo era también tenerle aquí esta noche. Ahí nos ha explicado que una ineludible obligación le impedía estar hoy con nosotros, pero en fin. Dicho esto al margen y por recordarle, vamos a pasar entonces, profesor Estapé, a la desamortización. ¿Qué importancia, en su opinión, tuvo para este desarrollo? Bueno, yo creo que es uno de los soportes, no es el más importante ni el más decisivo, e incluso diría que en su gestación, dejando ya a un lado los reformistas ilustrados del 18, que recomendaban terminar con las manos muertas, fueran estas en poder de la Iglesia o en poder de la nobleza. Dejando esto, diría que la operación Mendizábal, que es la primera de las desamortizaciones en oleadas a las que se refería el profesor Tamames, pues tiene una finalidad, para mí, en lo que he podido estudiar el tema, mucho más clara, que es la de ganar la guerra civil. Entonces hay momentos en la historia de los pueblos, y el nuestro lo ha demostrado, y esperemos que no existan ya más lecciones de este calibre, donde el gobernante lo que busca no es llevar a cabo un programa económico detenido, meditado. No, lo que buscaba el señor Mendizábal era conseguir más partidarios para la causa cristina, para que fuera Isabel II reina y no ganara la guerra los carlistas, que tenían gran asentamiento en zonas muy extensas de España, y lo que Mendizábal les ofrece a una burguesía que estamos de acuerdo, que es de, como decía Josep Pla, es de vuelo gallináceo. Yo estoy de acuerdo siempre y cuando no se me ofrezcan otras clases sociales que vuelen como las águilas. Pero ya dicho esto, lo que hace Mendizábal es ofrecer a muy buen precio, con unas subastas a las que iban solamente los burgueses que no estaban atemorizados porque el Vaticano dijo: ¡ay de aquel que comprara un bien de la Iglesia! Desamortizado porque este irá al infierno, en el sentido de que quedaba privado pues, de los sacramentos, etcétera, etcétera. La verdad es que la poca estadística que tenemos del tema, fiable, que se debe en buena parte al profesor Simón Segura, que con paciencia benedictina ha ido contando los predios y los latifundios y las posesiones de los grandes conventos, por ejemplo en Cataluña, que fueron desamortizados. La verdad es que todo esto se pudo hacer en un momento determinado y hubo gente que saltó la valla que suponía la prohibición eclesiástica, entonces fuerte, en vigor. No olvidemos que el cura es el que se hace trabucaire a favor de los carlistas, mientras que el otro cura, el representante del Vaticano, les dice que van a caer en pecado mortal si compran tierra desamortizada. Al parecer, sobre todo en Cataluña, pues existió una decisión de aprovecharse de aquellas buenísimas condiciones económicas, de aquella subasta a la baja, que es lo que suponía el tema. Pero yo diría más, incluso si se puede, para aclarar ese tema, que cuando ha terminado la Primera Guerra Civil en el año 1839, después de la regencia de Espartero, empieza una década moderada, y ha sabido que en el 19, y a esto habéis apuntado vosotros antes, en España se da una variación de constelación política, pero muy extraña, porque los bienios son progresistas, las décadas son las luminosas o reaccionarias, y esta relación de 2 años a 10 años es para pensar y para desear que no vuelva a producirse. Pero quiero decir que un hombre tan conocedor del país como era Jaime Balmes, que por encima de todo, mucho más que filósofo, fue un gran periodista, cuando el gobierno de Narváez establecía un concordato con el Vaticano, y el Vaticano entonces a través de ese concordato levanta la interdicción y las penas canónicas, etcétera, Jaime Balmes, consideró como un catalán tremendo, en un semanario que publica en Madrid el Pensamiento Nacional, decía que esto era un solemne, aunque viniera del Vaticano, pues una solemne claudicación y un adjudicar el inmenso latrocinio de la caballería de Menéndez Pelayo por razones materiales, y que los que se hubieran atenido a las recomendaciones del párroco del lugar, pues estos habían perdido la ocasión de hacer un buen negocio, lo dice así de claro. Mientras que aquellos que no vacilaron y fueron a buscar su interés, el interés económico,
pues obtuvieron primero el gran negocio y después pudieron compartir el paraíso con los otros burgueses. Es el primer momento en el que yo veo todo el tema. Hagamos una pausa, estamos dentro de unos minutos con ustedes de nuevo. Seguimos el coloquio. Profesor Florensa, las colonias, la pérdida de las colonias, ¿cómo afectó al futuro desarrollo industrial? Bien, eso es un proceso ambivalente. A veces beneficia y a veces perjudica, aunque obviamente, y sobre todo si lo comparamos con patrones internacionales, hay que decir que nos perjudica. Ahora bien, si durante la última fase del 18, que es quizás nuestro gran periodo colonial, cuando todavía no hemos perdido nuestro imperio ultramarino y además se está produciendo un cambio profundo en España, según investigaciones como por ejemplo las del profesor Pierre Vilar, entre otros, hay un cambio que se empieza a producir en España en el que influye por una parte todos los intentos de los gobernantes ilustrados, especialmente bajo Carlos III, etcétera, que a través de una acumulación de beneficios de origen comercial que se juntan por otra parte con beneficios procedentes de la agricultura, engendran unos capitales que luego pueden invertirse en la industria, originando una suerte de despegue industrial en algún sentido paralelo a la que efectivamente se produjo en otros países y no aquí. Entonces, obviamente, la pérdida de las colonias subsiguientemente a las guerras napoleónicas y a la guerra de independencia española trunca ese proceso. Trunca ese proceso, además, con el agravante de que no solamente en esos momentos se ha perdido esas zonas de aprovisionamiento de materias y esos mercados, sino que además durante las guerras napoleónicas se ha producido, casi podríamos decir, una auténtica destrucción del fruto de esos intentos de finales del 18. De tal manera que podríamos decir que volvemos a empezar de cero en cuanto a lo que intento de industrialización se refiere, y que las guerras de la guerra de independencia y la pérdida de las colonias significan un golpe brutal que nos hace retroceder de nuevo 40 años. Y decía que el proceso es ambivalente por cuanto que luego, cuando se produce nuestra segunda fase de pérdida de colonias, se muestra esta ambivalencia. Es decir, por una parte, con el desastre del 98, perdemos los residuos que nos quedaban, que eran importantes con todo, de nuestro imperio colonial, a la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ciertamente dando un golpe a todos los que han empezado a servir esos mercados, favoreciendo la industrialización en España, paralelamente a lo que había sucedido un siglo antes, digamos, desde el momento en que bajo Carlos III se liberaliza el comercio con América, desapareciendo los monopolios. Pues bien, ciertamente entonces se produce un golpe contra nuestra industrialización en este sentido, pero hay algo que favorece también nuestra industrialización, que es simplemente los capitales repatriados de esas colonias que vienen a España y que dan un paso muy importante, que es la contribución a la configuración de un sistema financiero y bancario en España, con esos capitales que vuelven de las colonias a partir de ese momento y que están en el origen de la mayor parte de la configuración de nuestro sistema bancario en el país. Y, por supuesto, a partir de ese momento, toda la industrialización española subsiguiente, con sus aciertos o hierros, con sus pasos adelante o atrás, está absolutamente vinculada al desarrollo que ha ido adquiriendo el sistema bancario. Es decir, que en ese sentido se pierde la capacidad de acumulación comercial a través del comercio colonial, pero se produce de golpe un reflujo de capitales a la península que suplen en alguna medida esa posibilidad de acumulación comercial. También en este caso se da un paralelismo a lo que había sucedido con la primera gran pérdida del imperio colonial,
y es la acumulación agrícola, que se produce en estos años, en primer lugar, por el crecimiento del proteccionismo, que ha hecho, por una parte, extender enormemente los terrenos cultivados, que progresivamente van siendo entonces más marginales, dando unas rentas intramarginales superiores a los grandes propietarios. Y, por otra parte, hay un fenómeno peculiar, sobre todo del caso catalán, y es el hecho de que la filoxera llegue a Cataluña con un considerable retraso a los viñedos, al momento en que se irrumpen los viñedos, sobre todo franceses, lo cual da un periodo de posibilidades de acumulación de capitales procedentes de la agricultura que podrán ser subsiguientemente utilizados en la industria. Entonces, obviamente, hay ahí una incidencia ambivalente, pero que, por comparación con otros patrones, obviamente nos perjudica. Vosotros ya, pero yo quería reducirle además la pregunta más a los términos del ferrocarril. La importancia del ferrocarril también. Está usted trabajando sobre esto ahora, me parece. Sí, bueno, yo realmente no soy un especialista en el tema del ferrocarril, pero he trabajado lateralmente sobre él y además estamos ahora teniendo un congreso sobre el tema. Yo puedo resumir muy brevemente el tema del ferrocarril para la economía española. Y es bastante difícil hacerlo, sin embargo, sin referirse también al tema del ferrocarril en el mundo. Característicamente siempre se ha pensado que, por ser el ferrocarril coetáneo con las industrializaciones en casi todos los países, salvo en Inglaterra, en donde es posterior, y por ser el ferrocarril un oferente de servicios de transporte muy excepcional, y por ser además un consumidor de productos siderúrgicos, que es una de las industrias claves en las industrializaciones, las revoluciones industriales, también excepcional, que el ferrocarril ha sido un gran instrumento, ha sido un poco, digamos, el caballo sobre el cual se ha construido la industrialización. Sin embargo, esto es una cosa que se ha repetido en todos los libros de texto para muchos países. Hace unos 10 o 15 años, una serie de profesores norteamericanos, los económetras históricos norteamericanos, los cleómetras, han tirado abajo, o han hecho lo posible por hacerlo, esta versión, midiendo y construyendo, y tratando de construir una hipótesis, lo que llaman un contrafactual, de lo que sería la economía norteamericana si no hubiera habido ferrocarril, y llegando a la conclusión de que sin ferrocarril la economía norteamericana hubiera tenido una renta de algo así como el 5% menos de lo que tuvo en realidad. Entonces, con esta conclusión dice, pues no era tan indispensable el ferrocarril. Entonces, como este trabajo tuvo tanto éxito y llamó tanto la atención, en una serie de países se está trabajando ahora en lo mismo. Es decir, ¿qué ocurrió en Inglaterra? ¿Qué ocurrió en Alemania? ¿Qué ocurrió en Francia? ¿Qué ocurrió en España? ¿En Italia? ¿En México? Son los países que ahora recuerdo donde se ha trabajado sobre esto. Entonces, los resultados son muy dispares. Por ejemplo, Antonio Gómez Mendoza, que está trabajando ahora, está haciendo una tesis sobre este tema, llega a la conclusión de que en España lo que era 5% para Estados Unidos sería 24%, es decir, una cifra muy considerable, una cuarta parte de la renta nacional sin ferrocarril para finales de siglo. Entonces, de todos estos estudios, provisionalmente puede concluirse que generalmente los países con una mala infraestructura para el transporte se beneficiaron mucho de la construcción del ferrocarril. España, característicamente, donde el transporte fluvial es casi imposible. México, que está en una situación parecida. Mejor están Francia y Alemania, por supuesto, mejor que España, pero peor que Estados Unidos e Inglaterra. Entonces resulta que efectivamente parece que los estudios muestran una gradación de importancia del ferrocarril inversamente correlacionada con la calidad del transporte fluvial. Esto es lo que quería decir con respecto al ferrocarril. Yo propondría, metodológicamente y quizá para ordenar un poco el debate, que establecido más o menos que fracaso, llamémosle como queramos, pero la lentitud del crecimiento de la economía española en el siglo XIX es lo que nos preocupa, que tratáramos de dividir las causas un poco también a la Jovellanos, y vuelvo con Jovellanos, en por ejemplo, exógenas o externas, y endógenas e internas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, estábamos hablando de la pérdida de las colonias. A mi modo de ver, la pérdida de las colonias o la invasión napoleónica son causas exógenas a la economía, vienen de fuera. Y bueno, una catástrofe, una epidemia, serían cosas de este tipo también. Pero me parece que estos dos son los mejores ejemplos. Causas endógenas, en cambio, a su vez, son causas internas de la economía. Podríamos dividirlas en causas físicas, lo que llamaría obstáculos físicos, Jovellanos, estorbos, el clima seco, de que Ramón habla en sus libros, el clima seco, la tierra árida, bueno, de Ramón y tantos geógrafos,
las malas condiciones para el transporte, es decir, toda la infraestructura económica española, que es muy, Huguet del Villar, que es muy desfavorable. Es decir, que nosotros, es una cosa que a veces olvidamos, en España nos enfrentamos con una infraestructura muy poco favorable sobre todo para el crecimiento económico, digamos, y sobre todo para la revolución agraria, que ha sido prólogo de revoluciones industriales en tantos otros países. Y por otra parte, sociales. Por otra parte, causas endógenas físicas y causas endógenas sociales. Yo enumeraría brevemente, y os propondría a discusión, la escasa vitalidad demográfica española, en la cual se hace poco hincapié en general. España es un país de crecimiento demográfico muy lento, lo cual no quiere decir que en el siglo XX no esté bien que sea de crecimiento demográfico lento, eso es otra cuestión, pero en el siglo XIX es muy lento y yo creo que eso es un obstáculo al crecimiento. Una estructura social rígida y conservadora, que yo creo que a escala europea España es uno de los países de estructura social más rígida y más conservadora que se conocen, y después una política gubernamental errada, muy equivocada, en donde nos encontraríamos con los problemas que mencionó antes Ramón, de una política presupuestaria catastrófica, una política arancelaria catastrófica, una probablemente resolución de los problemas de la tierra, que a través de la desamortización, que si no fue la catástrofe de que se habla, tampoco fue la mejor posible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos tristemente 7 minutos de programa. Lo siento. Profesor Tamames. Yo disiento mucho de mi querido amigo Gabriel Tortella. Y disiento mucho porque quizá en las conversaciones previas a este debate que hemos tenido hace unos minutos, él planteaba el porqué de esta disensión, quizá, en el sentido de que los historiadores económicos tienden a compartimentar muchas cosas. Y tienen además un afán, la historia cuantificada, la historia cuantitativa, que ha sido una moda de los últimos años, que pretendía medirlo todo. Y ahora pues nos miden hasta qué habría pasado en los Estados Unidos si no hubiera habido ferrocarril, o qué habría pasado en España. Y yo creo que eso es un poco aberrante. Es un poco aberrante porque si no hubiera habido ferrocarril en los Estados Unidos, pues la conquista del oeste habría sido prácticamente imposible, porque no la conquistó Buffalo Bill, la conquistó la Union Pacific, y el desarrollo hacia el oeste es un desarrollo ferroviario. Y entonces la potencia de los Estados Unidos. Como la potencia de Alemania. Alemania, hasta que no tiene ferrocarril, pues resulta que es un país desunido, desintegrado. A pesar de las grandes vías fluviales y la planificación del Segundo Reich, y la historia de la planificación nace con una historia ferroviaria de Alemania, de movimiento de recursos, de tropas en la Primera Guerra Mundial, etc. Ahora, a mí me parece que todas estas consideraciones, el determinismo geográfico es otra cuestión. ¿Y por qué los países escandinavos saltan de la pobreza? Porque la Suecia de Bernadotte, cuando Bernadotte llega a Suecia como general de Napoleón para hacerse cargo de aquella monarquía, se encuentra un país paupérrimo, sí, que después de su grandeza con Gustavo Adolfo ha caído a unos niveles increíbles de nivel de vida bajísima. Sí. ¿Y qué pasa? Pues que tiene una revolución agrícola durante el siglo XIX como no la tenemos nosotros. Y que tiene una revolución política. Porque yo creo que el problema está en una revolución política que nosotros no hemos tenido incluso hasta ahora. Porque incluso la revolución burguesa de la República Española, de la Segunda República Española, se paraliza otra vez y tenemos otra vez otros 30 y tantos años de regresión. Y ese es el problema en el fondo, me parece, porque la lucha de clases en España ha favorecido, más que a una burguesía emprendedora, favoreció pues a una burguesía mezquina, gallinácea en su vuelo, como decía el profesor Estapé ahora tomando una palabra de Pla, y al mismo tiempo muy ligada a la aristocracia, muy ligada a una aristocracia además endogámica, cada vez más mezclada entre sí, con menos apertura hacia el exterior y cada vez en un proceso de declive incluso biológico. Es decir, en España los aristócratas, sin faltar a nadie en concreto, pues ha sido un declive biológico, cosa muy distinta que tú conoces muy bien de Inglaterra, donde la aristocracia inglesa se mezclaba con la gente del campo y siempre salía sangre fresca. Y entonces eso también tiene su importancia. Veo que no eres determinista económico, Ramón. No soy determinista económico en absoluto. Es decir, soy determinista no económico. Yo creo que no hay un determinismo, no hay nada escrito. Lo que pasa es que las cuestiones políticas, las luchas políticas, la lucha de clases, ese es el verdadero motor de la historia. Yo creo que la dialéctica es realmente la forma de abordar la historia. Bueno, pero ¿qué determina las clases? Es decir, ¿qué determina la forma que tienen las clases y la organización de clases? La lucha por la propiedad.
la lucha en las relaciones sociales de producción y de cambio, la lucha por los problemas incluso del autonomismo. Es decir, el problema de la pérdida de las libertades en Cataluña en 1714 con los decretos de Nueva Planta, pues significa que Cataluña pierde muchas de sus posibilidades de expansión propia, aunque haya un resurgimiento luego económico, pero es limitado, es limitado. Y eso que se ha llamado la Confederación de los Reinos Españoles, que era una realidad, pues al hacerse el centralismo también se cortan muchas iniciativas. A los catalanes no se les dejó comerciar, como dijo Senén Florensa. ¿Hasta cuándo? Hasta la pragmática, una pragmática de Carlos III, del último tercio del siglo XVIII. Profesor Estapé, yo quiero que ponga usted un poco el punto final. Me gustaría en este punto final quizá decir algo para centrarlo muy brevemente, pero algo en favor de los españoles del siglo XIX que no alcanzaron ese desarrollo industrial granado, que es el que se encuentra a faltar ya en el título de la monografía de Nadal y en algunos otros que se ha dicho. Yo creo que aquí tenemos patrones para ver que el caso inglés fue un modelo, pero no fue un modelo para repetir, sino que fue un caso típico. Que en Alemania, Federico List demuestra que hay 38 fronteras desde Hamburgo hasta Baviera y que, por lo tanto, mientras no haya una Zollverein, una unión aduanera, es imposible aprovecharse de la Organización Internacional del Trabajo. Que todo lo que ha predicado Adam Smith está muy bien en el púlpito inglés, pero no es bueno para todos los feligreses. Yo diría que en España en el 19 nos pasa una cosa que ha ocurrido en otros países, que el desarrollo industrial se ha dado en unas zonas en las que no está situada la capital política del país. Esto es muy grave. Es muy grave porque no se entiende lo que les pasa, lo que les ocurre y lo que necesitan. Pero eso pasa en Estados Unidos también. Y entonces, claro, en Italia. Pero entonces, en el 19, el problema está en que Madrid, cuando contempla estos problemas y cuando discute en el Congreso, en la Carrera de San Jerónimo, los aranceles del 49, aranceles de Narváez, cuando Narváez prometió a los fabricantes catalanes que aunque fuese con las tripas en la mano, iría a Cataluña a ver las fábricas, un diputado catalán, Esteban Seiro, que era más fabricante, dijo en las Cortes que no se podía hablar, no se podía dialogar con Madrid, Madrid centralista, Madrid mormónico, Madrid autoritario, porque en Madrid las fábricas estaban situadas en los terceros pisos. Bueno, eran yo en Barcelona, pequeños talleres de obraduría. En Barcelona, en los años 50, cuando yo era funcionario del Ministerio de Comercio, iba allí de vez en cuando a una cosa que se llamaba la Operación M2, que era un sistema de exportación de exportaciones metalúrgicas. Sí, con las fábricas estaban en los terceros, en los cuartos y en los quintos pisos. Y a mucha honra. En realidad, Madrid ha sido el centro de pacto de las burguesías periféricas con la aristocracia retrógrada de la corte. Sí, la corte. tiene razón. Es decir, Madrid no es el malo. Yo le doy mucha importancia a que la clase política se extrae, y esto la tesis de Kirchmann es válida para España, yo por lo menos para mí lo es totalmente, este hecho que he dicho, el de que la capital política de la nación no está allí, se nota. Y se nota en el caso de Italia. En el caso de Italia se nota ya el caso español distorsionado y casi con caricatura, porque sí, por muchas razones de la organización italiana. Sí. Pero que realmente la industria que nacía existía y era importante, esto es cierto. Y que donde hubo este clima, la burguesía pudo superar a la aristocracia como ocurrió en Cataluña, eso está claro. Donde quedó arrinconada y casi convertida en unos islotes perdidos, pero teniendo en cuenta que el mismo sistema de propiedad agraria, que obligaba a que el hereu continuase con la finca y a los demás, a los fadristerns, los enviaba a Barcelona a crear talleres, a crear industrias, no me puede dejar olvidar a mí una pequeña frase de Carlos Marx cuando decía que si el molino de viento engendró el feudalismo, el molino de vapor engendró el capitalismo. Pues muy bien. El primer molino de vapor que hay en España es en 1832, en Barcelona, y es la fábrica Bonaplata, Vilarregut y compañía, que fue debidamente quemada por las revueltas populares de la época, por entender que quitaba trabajo y pan a muchos obreros. Es decir, eso, el fenómeno de la redundancia de la maquinaria, tan visto por Ricardo. Yo resumiría que faltó una asunción de la política española. Es muy breve el tiempo que dura Prim. Es muy breve Juan Prim aquí, en la historia, y el propio Figuerola, porque en el resumen, cuando se repiensa el tema, llegamos a aquella fórmula de Campo que para mí es muy clara. En un país pobre no puede haber oasis. Pero no hay ni pobreza ni riqueza. El problema está en que hubo una opresión de gran parte del pueblo por unas clases dominantes que fueron incapaces de
de incluso aprovechar los recursos del país. Hubo unas inversiones extranjeras que consideraban España como un apéndice geográfico de sus propias industrias y que venían aquí como quien venía a las colonias. Bueno, Y no hubo un emprendimiento. Y en realidad todavía en 1902 Joaquín Costa dice aquello, oligarquía y caciquismo. Y esa era la verdadera constitución de España, no la de Cánovas, porque aquí había guardia civil, gobernadores civiles para mantener el orden en el campo, y luego había una oligarquía financiera que era la que se hacía los grandes negocios ferroviarios, los grandes negocios en base a los aranceles, que tenían nombres y apellidos al lado de cada partida arancelaria para proteger esta o aquella industria. Y entonces yo creo que lo que ha pasado y lo que nos debe servir de enseñanza eso, porque si de algún sentido tienen estas discusiones es de enseñanza para el futuro, es que o se liberan todas las fuerzas motoras y todas las fuerzas productivas y se deja que esas fuerzas tomen su protagonismo, o realmente el país está abocado a la pobreza, en cierto modo es lo que se está intentando ahora otra vez. Acabemos con el intervencionismo. Perdón, señores, lamentablemente sí que tenemos que poner punto final. Hay que dar una especie de pregunta que nuestros espectadores podrán interpretar, que hay que ver, señor Tamames, otra vez. Madrid es la culpable también de otra cosa. Madrid no es la culpable, son las burguesías periféricas bastante poco despegadas y que no han aprovechado los recursos. Muchas gracias por sus valiosos testimonios y por sus opiniones. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Muchas gracias. La verdad es que ahora es cuando estamos.